Buenas noches, bienvenidos a La Esencia aquí en Mega TV. Hace un tiempo que quería invitar a la persona que está aquí conmigo porque fui seguidor suyo en programas de radio que ha hecho. Siempre me ha interesado los temas que han tocado en ese espacio, la manera en que enfocan ciertos puntos, que para mí resultan muy interesantes y creo que para el televidente también. Él es diplomático, es abogado, entiendo que está radicado en nuestro país. Claudio Di Gregorio, señor Claudio Di Gregorio, ¿cómo le va, doctor? Bienvenido. El gusto de conocerlo finalmente después de escucharlo tanto tiempo a través de la radio. Un gusto, don Juan, realmente un gusto. Y es un programa interesante que usted hace porque contribuye a aclarar el ambiente. Claro que sí. Usted es parte de APRA, ¿no? Sí. Bueno, estoy un poco retirado, digamos, de APRA, básicamente porque no comparto la actitud que tuvo APRA, que a mi juicio no era suficientemente racionalista, en relación con la ivermectina. ¿Se acuerda los primeros comienzos del COVID? Sí. A mí, yo no sé si la ivermectina sirve o no, y en última instancia no importa los efectos de este argumento, pero creo que se apresuraron mucho a descartarla como pseudociencia. Y lamentablemente la medicina, los medicamentos inventados, por ejemplo el famoso Remdesivir, no sirvió para nada y era carísimo. La ivermectina por lo menos, a lo mejor no servía para nada, pero por lo menos era barata. Podía servir como placebo, igual que servía un medicamento que costaba 1 millón y pico la dosis. Y que el resultado era más o menos lo mismo. No sirvió para nada. La OMS informó después de un tiempo que el Remdesivir famoso no servía para nada. Y otros medicamentos que había tenían un efecto mínimo. Así que, francamente, bueno, pero no importa. Sí, soy miembro de APRA, colaboro todo lo que puedo con APRA. Me parece excelente lo que hacen. Me encanta Alma, la presidenta, y todo lo demás, y los fundadores. Uno de los fundadores es Jorge, que está conmigo, es decir, el creador del programa, el observatorio. Fue uno de los fundadores de APRA, así que sí, claro. Totalmente. Usted decía, en aquel momento no hubo una actitud muy racionalista. Dígame, don Claudio, ¿qué es un ser racionalista? Si yo digo, soy racionalista, ¿qué estoy queriendo decir? Bueno. Si usted es solamente racionalista, yo le diría que estamos en problemas. Porque razonando no sé de qué modo, Aristóteles llegó a la conclusión de que las mujeres tienen menos dientes que los varones, que los hombres. Lo cual es absolutamente un disparate, pero esa es a la conclusión a la que llegó. Razonando o haciendo mal los experimentos, Aristóteles llegó a la conclusión de que las cosas pesadas caen más rápido que las livianas, y que las cosas tienden a detenerse. Eso fue en las creencias hasta que vino Galileo y dijo, no, las cosas no tienden a detenerse, las cosas tienden a seguir en movimiento rectilíneo uniforme, y las cosas pesadas y las cosas livianas caen a la misma velocidad. Bueno, lo que pasa es que Galileo hizo los experimentos correctos. Aristóteles hizo los experimentos mal, o no hizo ningún experimento, como en el caso de los dientes de las mujeres, porque no costaba nada abrirle la boca a una mujer, contar cuántos dientes eran y darse cuenta que era la misma cantidad de dientes que los hombres. Entonces, solo el racionalismo, solo pretender razonar desde la Torre de Marfil cómo es la realidad, no sirve. Yo creo que cuando uno dice soy racionalista y empirista. O sea, empirista es hacer experimentos, probar, buscar la evidencia concreta. El empirismo per se, sin el racionalismo, tampoco sirve, porque uno no puede saber de todo lo que funciona para algo, qué es realmente el principio activo, lo que ha hecho que algo funcione, y cuáles son cosas que coincidentemente estaban allí presentes en lo que funcionó, pero que no tienen nada que ver. Qué sé yo, no sé qué decirle. Digamos, uno puede hacer algún experimento, no se me ocurre ahora qué podría ser, un experimento que nos conduzca a un error, o preparar, por ejemplo, una fórmula química, y después, además, agregarle algún polvo mágico del hada. Y resulta que agregando todo eso, inclusive el polvo mágico del hada, sea esto lo que fuera, la cosa funciona. Pero el empirismo no nos permite determinar
si el polvo mágico del hada que pusimos funciona, era algo de lo que hacía funcionar, o si eran los otros ingredientes, que es el caso. Por eso hay que combinar las dos cosas. Claro, a ver, el racionalista muchas veces es considerado hoy como por ejemplo, un ateo. Noté que hay cierta, no sé si prejuicio, cierto concepto equivocado, de que a alguien se le pregunta, pero ¿sos creyente? No, yo soy racionalista, dice, por ejemplo. Es decir, hay una incompatibilidad entre el racionalismo y la creencia religiosa, por ejemplo. La incompatibilidad posiblemente exista, ¿no? Uno puede ser racionalista sin ser ateo o viceversa. Uno puede ser ateo e irracional también, si se quiere. Pero lo que veo es que al ateísmo en general, uno llega por la conclusión de que no hay suficiente evidencia, no hay buena evidencia de la existencia de ningún Dios. Entonces, en la medida que no hay evidencia de esto, así como no hay evidencia de los unicornios, uno no cree en los unicornios, o la gente, sus oyentes en este momento, estoy seguro, muchísimos oyentes, y estoy seguro que no hay ninguno que crea en Alá, que es un Dios en el cual cree el 25% de la gente del mundo. Entonces, si porque decimos no hay suficiente evidencia a favor de Alá, no creemos en Alá, hay que advertir también que tampoco hay suficiente evidencia de ningún otro de los, parece que andamos por 18.000, de los 18.000 dioses que se han adorado en algún momento. Claro, pero hay una diferencia entre los que no creemos. Yo soy ateo, lo admito. El ateo, cuando dice no creo en la existencia de un ser superior, no hay suficiente evidencia, el creyente te exige demostración. Cuando que ellos no consideran la necesidad de que haya una demostración, se bastan con la fe, pero no les basta que yo no crea. ¿Por qué se da eso? Claro, es curioso. Bueno, es una réplica que les ha sido casi dictada a los creyentes, es decir, contestarle al ateo que decirle que te demuestre, cuando en realidad es una postura muy débil, porque el creyente tendría que creer en algo por alguna razón mejor que la simple razón de que nadie demostró que es falso. Porque, como digo, nadie demostró que los unicornios no existen, o nadie demostró que Alá no existe, o que los dioses hindúes, o los del Olimpo, lo que fuera, no existen, y sin embargo no creemos en esos dioses. Entonces, ¿por qué hacemos una diferencia de trato con el Dios que nos enseñaron en la infancia? Yo crecí como católico, digamos. Yo fui al colegio católico todo el tiempo. Claro, mi familia es católica. Ahí está. Entonces, tendemos, por acá en Paraguay, tendemos a hacer una diferencia con el Dios cristiano, ya seamos católicos o protestantes o evangélicos, lo que sea. El Dios cristiano, sí. Los otros, no. Pero bueno, ¿cuál es la diferencia en términos de evidencia que hay entre uno y el otro? La falta de evidencia nos lleva a nosotros a concluir, tampoco podemos creer en el Dios cristiano, es decir, no podemos creer en ninguno. Después de todo, los creyentes son ateos respecto de todos los demás dioses, salvo el propio. Pero entonces ahí viene la pregunta, como decía, a ver, ¿por qué hay esa diferencia? Claro, claro. Y una explicación razonable sería una cuestión histórica. Estamos aquí siendo católicos porque nos conquistaron los españoles, que a su vez era una provincia romana. Roma fue católica en su momento. O sea, hay una explicación histórica para que aquí se crea en Jesucristo y en, no sé cómo se llamaba el papá, Yahvé o Jehová. Bueno, Yahvé es el Dios de los, hebreos. Esa explicación histórica no sirve. No pesa, o a la hora de la fe la historia tiene que ser borrada. Es una costumbre, digamos. Claro, nosotros nos educaron con eso y no estamos preparados para cuestionar, no es fácil cuestionar aquello en lo cual crecimos. Mucha gente está ocupada en, ganarse la vida, en otras cosas. Entonces, acepta como hechos consumados que justamente hemos tenido la suerte acá en Latinoamérica de que nos tocó justo creer en el Dios verdadero, cuando todo el resto del mundo, quiero decir el 70% del mundo, cree en otros dioses, pero nosotros sabemos que esos otros dioses son falsos, el único verdadero es el nuestro. Respuesta que le van a dar idéntica a los musulmanes, es decir, el único Dios verdadero es el nuestro, y los hindúes también le van a decir, nuestros dioses son los verdaderos, los demás no, etc.
O sea, hay pocas religiones que sean tan abiertas que digan todos los dioses son verdaderos. Lo que por otra parte es una imposibilidad, porque hay diferencias tan importantes entre unos dioses y otros que no pueden ser todos verdaderos. Pero el Papa suele decir, no importa en qué Dios creas, lo importante es que Dios es uno solo. Sí, es un mensaje a lo mejor diplomático, conciliador, ecuménico, pero... Es un punto de vista, sí, ecuménico-diplomático, que además contrasta con la historia del catolicismo, que fue una historia de el Dios verdadero es el nuestro, como cualquier otra religión, de persecución y todo ese tipo de cosas, como la persecución que están haciendo los musulmanes ahora. Digamos, si miramos, el Islam aparece 7 siglos después del cristianismo, lo cual podríamos decir tiene 7 siglos de atraso. El cristianismo se convirtió en una religión o en una creencia civilizada, digamos, no, en general no se persigue a la gente, las cabezas de los que no creemos no corren peligro, etc. En cambio, en el Islam sí, todavía. Ajá. Estamos como en la época de las cruzadas, claro, en la época de la Inquisición, así está el Islam. Claro, pero ser cristiano 2000 años atrás... no es lo mismo que ser hoy cristiano, no. O ser no cristiano también, porque en su momento también el cristianismo persiguió. Claro. Y hay evidencia histórica, científica de que así fue, ¿no? Y sí, y no solo se perseguía al no cristianismo, sino que se perseguían entre ellos. Los católicos franceses matando a los hugonotes, a los protestantes franceses, después los protestantes alemanes matando a los católicos, las guerras que llegaron hasta el siglo XX en Irlanda del Norte entre católicos y protestantes. O sea, discrepan enormemente. En general, las denominaciones protestantes todas odian al catolicismo con igual cariño, digamos, ¿no? Bueno, quiero ir a un corte. La charla está maravillosa. Yo espero que usted también se esté sintiendo muy cómodo. A vuelta del corte, ateo, agnóstico, no creyente. Si hay diferencias, cómo podemos diferenciar, sí, si es que existen esas diferencias. Sí, existe. Y también la famosa pregunta, bueno, si no crees en Dios, ¿en qué crees? Hay que creer en algo, precisamente. Pausa y ya volvemos. Seguimos charlando aquí con Claudio Di Gregorio, a quien tengo el gusto de conocer. Una de las satisfacciones que me da conducir este programa es conocer a alguien de quien fui seguidor mucho tiempo a través de los medios. Ateo, agnóstico. ¿Hay diferencias? Sí. Para empezar, ateo responde a la pregunta ¿en qué crees? No creo en nada, por ejemplo. No creo en dioses, eso sería. O mejor todavía, la respuesta que yo trato de dar un poco más elaborada. No creo que haya evidencia suficiente como para creer en un Dios. Digamos, esta es mi posición. En cambio, agnóstico es, ¿podemos saber si existen los dioses o no? Bueno, el agnóstico contesta, no podemos saber. No podemos saber porque no conocemos todo el universo más allá y no podemos, como no lo inspeccionamos todo, no sabemos si no hay algún dios de alguna naturaleza desconocida escondido en algún rincón. Básicamente, esto es lo que me obligaría a declararme agnóstico, técnicamente agnóstico, por el hecho de que, no puedo demostrar que no hay un dios maravilloso en la galaxia de Andrómeda, lo que fuera. Pero, como decía Bertrand Russell, creo que un dios es tan improbable como que haya una tetera de porcelana orbitando entre la Tierra y Marte. Por supuesto, es una idea ridícula que haya una tetera de porcelana dando vuelta en el espacio, y también es una idea un poco estrafalaria que haya dioses, considerando la ausencia de evidencia, la ausencia de datos en ese sentido. Entonces, técnicamente yo diría que soy agnóstico, pero en la práctica soy ateo, porque es muy improbable que existan los dioses. Hasta ahora, por lo menos, si alguien tiene pruebas, evidencia buena para mostrar, tendremos que cambiar de idea. A mí no me molestaría que hubiera un dios. Me molestaría que fuera como el Dios del Antiguo Testamento, que es un personaje cruel, que está a favor de la esclavitud, que está a favor de que se capturen a las niñas vírgenes para transformarlas en esclavas sexuales, que está a favor del incesto, en fin, que mata gente por pavadas, que mata gente que hace cosas con buena intención, pero como él dijo que no lo hagan, igual lo mata.
En fin, ese Dios es terrible y es el Dios que está en la Biblia. Lo que ocurre con muchos cristianos es que no han leído la Biblia. Entonces no saben las cosas tremendas que tiene ese libro, que lo hacen inaceptable para nuestra moral contemporánea, ¿no? Pero creo que el transcurso de los años también nos dice que la Biblia tiene muchas inexactitudes históricas. Se han comprobado a través de evidencias también históricas que muchos de los relatos bíblicos o no acontecieron en el momento en que ahí dice, ¿no? Claro, bueno, es difícil creer la historia de Adán y Eva en el paraíso. Por otra parte, se parece a un mito anterior, en donde el árbol no era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Creo que no hace falta que explique de qué se trata su audiencia, estoy seguro que conoce este tema. El árbol de la ciencia del bien y del mal en realidad era el árbol de la vida en los mitos anteriores babilonios, en donde Dios prepara este árbol para dar vida eterna a los humanos que ha creado, pero el diablo los engaña y les dice, no, si comen de este árbol de la vida van a morir hoy. Entonces ahí está la historia original, que tiene sentido, porque francamente no tiene sentido que el Dios de la Biblia diga, si comen del árbol de la ciencia del bien y del mal van a morir. ¿Por qué van a morir? Por enterarse de algo, comer del árbol de la ciencia. Podría ser que si comen del árbol de la ciencia se vuelvan brutos. Ese sería un castigo razonable, pero no morir por querer aprender algo, ¿no? Claro, Así que bueno, son mitos, pero estábamos en otra cosa. Yo lo saqué de tema. No, pero esto es lo que enriquece una entrevista, sí, que se convierte en charla, y me encanta que así sea. Cuando uno dice, no creo en Dios, soy ateo, soy agnóstico, entonces la gente te dice, bueno, pero ¿en qué crees? El ser humano necesita creer en algo, no más allá necesariamente para desarrollarse integralmente en su vida, o puede andar por la vida razonablemente haciendo lo que le gusta, o a veces lo que no le gusta por obligación, pero sin la necesidad de aferrarse a algo. ¿Es muy de humano aferrarse a algo aunque no lo tengamos presente? Bueno, yo hice un programa que es el programa que más me gusta, porque lo hice con material muy propio, es decir, lo armé todo casi sin copiar de nada, aunque en realidad tomé de 20 fuentes distintas, que se llama El aburrimiento de la inmortalidad, señalándole a la gente que si fuera verdad que vamos a ir todos al paraíso, vamos a ser inmortales para siempre, que no estamos hechos para la inmortalidad. Y creo que lo podemos ver en nuestra psicología. Se supone que en el paraíso tenemos que tener una psicología parecida a la nuestra, porque si no, no seríamos nosotros. Pasaría a ser otra persona. Entonces, vamos a actuar y reaccionar del mismo modo que reaccionamos acá. ¿Y cómo reaccionamos? Bueno, cuando la cosa es siempre lo mismo, nos aburrimos. Y no hay ninguna forma de que en el paraíso podamos tener eterna complacencia, ni con las 72 vírgenes de los musulmanes, que suena interesante, tentadora la cosa desde acá. Con ninguna de esas cosas vamos a estar felices para siempre. Es decir, estamos condenados a ser temporales, vamos a morir, y cuando vamos a morir del todo. A veces es lamentable, es un poco triste. La mujer de Sagan, de Carl Sagan, el famoso astrónomo norteamericano, Cosmos, que murió joven, sí, se escribe Sagan, ¿no? Decía, yo sé que no voy a volver a ver nunca a Carl, porque ella es atea, él es ateo, saben que no hay una segunda vuelta. Claro. Y a mí me daría pena, tengo una hija que es jovencita, todavía tiene 11 años, me gustaría estar vivo muchos años más, soy un hombre grande, no me gustaría decir, ya nunca más voy a ver a mi hija nunca más me va a ver a mí, pero es la realidad. Que las cosas no nos gusten no significa que tengan que ser, ¿no es cierto? Claro, si vos no creés en Dios, entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a vivir? Te vas a deprimir. Bueno, puede ser que me deprima, pero que yo no quiera deprimirme no hace aparecer a Dios. Claro. Por supuesto, muchas veces uno busca... creo que usted le mencionó a Bertrand Russell, no sé si fue él el que dijo, lo leí hace mucho tiempo, que no estoy seguro si fue él el que dijo que la razón por la que creemos en un más allá es porque tenemos miedo a la muerte. Sí, claro, bueno, él lo dijo, lo dijeron otros también, sí, claro. El miedo a la muerte, claro, pensamos que la muerte es como que vamos a estar encerrados en un cajón, mirando la nada por toda la eternidad, pero básicamente lo que tenemos es una cesación de la vida. El que lo explicó maravillosamente fue Mark Twain. Mark Twain dijo, no le tengo miedo a la muerte,
estuve muerto antes de nacer millones de años y jamás sufrí la menor incomodidad. Piensen, los oyentes, cómo se sentían un año antes de haber nacido. Claro. Nada sentían. Bueno, igual van a estar en la situación de muertos. Qué interesante. Suelo poner ese ejemplo también cuando me preguntan, bueno, ¿qué pasa después de morir? Y va a ser como cuando se desarrollaba la Segunda Guerra Mundial para mí. He leído tanto sobre la Segunda Guerra Mundial y uno calcula, ¿pero dónde estaba yo en ese momento? En ningún lugar. Claro. Bueno, la muerte es esa. Es eso mismo. Se acabó, terminó. Tal cual. Es así. Y no hay sufrimiento, ni regocijo, ni nada, se acabó. Porque no tenemos, y ahí volvemos al tema al principio, no tenemos evidencia de que sea distinto, ¿no? No, claro. Queremos inventarlo porque nos gustaría, por estas cosas, de que ser eterno. Claro, estamos armados por la evolución con el instinto de preservación. Como nuestros ejemplares individuales tienen un fuerte instinto de preservación, han logrado preservarse y transmitir sus genes en otras generaciones, y así los que son cuidadosos y se preservan sobreviven, pero tenemos la carga de que queremos sobrevivir a toda costa. Esto es una falla de diseño, por así decirlo. Bueno, qué rápido está pasando el tiempo. Quería dejar el siguiente tema para el final. Tengo un hijo de 10 años, siempre le pongo de ejemplo porque es una criatura adorable. Él está muy decepcionado por el tema de los Reyes Magos. Ajá. Hasta ahora me culpa de que le mentí con el tema de los Reyes Magos durante 8 años de su vida. Y me dice él, papá, si me mintieron con el tema de los Reyes Magos, probablemente Jesús también sea una mentira, me dice él. Yo feliz de la vida. Pero ya sabes, ahí los abuelos, che, mi hijo, come nieto, ¿cómo vas a decir eso? La importancia, yo celebro que él tenga dudas. Claro. Que tenga esa duda. La importancia de la duda. Absolutamente. Claro. La duda Sí, salva, ¿no? si todo el mundo. Claro, es tan fácil la situación. Cuando uno se pone a pensar, dice. Yo le sugeriría a los oyentes que le cambiaran el nombre a Dios, lo llamaran Pirulo y dijeran, Pirulo es un personaje así, así, así. ¿Usted cree que ese personaje existe? Estoy seguro que cambiándole el nombre van a contestar que no, eso no puede existir. Y sin embargo es el mismo personaje. ¿Usted cree que se puede nacer de una roca como Krishna, que salió de la roca? No, es ridículo. ¿Y se puede nacer de una virgen? ¿Por qué es menos ridículo nacer de una virgen que nacer de una roca? Claro. O el tema de la posible existencia de vida en algún lugar del universo. El universo es inmenso. Es grandioso. Sí. ¿Sabemos nosotros lo que hay en esas 100.000 millones de galaxias con 300.000 millones de estrellas cada una? No sabemos. No. Y en cambio, hay gente que, pero eso es irrazonable. ¿Cómo una vida en otro planeta? ¿Cómo nació alguien de una virgen? Claro, así de sencillo el problema. Muchas cosas, como cómo hace una persona para caminar sobre el agua, cómo hace una persona para resucitar al supuestamente tercer día, que ni siquiera está bien, ¿no? Esto fue una analogía con el caso de Jonás adentro del pescado, del pez. Que fue una cosa imposible. Es imposible que Jonás haya estado 3 días adentro del pez porque no hay ningún pez que tenga un estómago de ese tamaño como para contener tanto oxígeno, y además los jugos gástricos lo habrían disuelto a Jonás. Parece irónico, pero es razonamiento puro lo que está haciendo, ¿no? Claro. No sé cómo estoy de tiempo. Yo pediría ahí al mono y 11, bueno, tenemos que irnos entonces. Enseguida está el Mono Amuchastegui con Diana, con ustedes ahí enseguida, siguiendo la programación de Mega TV. Claudio, lo tengo que traer de vuelta otro día. El tiempo se fumó, como que no existió. Sí, muy corto. Un montón de temas. Gracias por venir, un placer conocerlo, escucharlo. Gracias, Juan. Un gusto para mí conocerlo, sí. Muy amable. Claudio Gregorio, entonces, diplomático, abogado, residente en nuestro país, integrante, decía el colaborador de APRA, racionalista. Hablamos de varias cosas, tal vez la charla un poco desordenada, pero me parece que fue muy interesante y vamos a llamarlo de vuelta. Lo vamos a molestar. Mal por él, que tendremos que molestarlo de vuelta. Es un placer enorme. Muchas gracias. Hasta la próxima en La Esencia. Gracias, Juan.